Bien, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí estoy el día de hoy, nuevamente compartiéndote la palabra de Dios. Recuerda que en la primera parte habíamos mencionado que íbamos a hablar acerca de quiénes somos y asimismo acerca de qué es el pecado. Y bueno, pues el día de hoy vamos a retomar ese tema, ese asunto, y hemos de decirte entonces que todas las personas creemos que somos hijos de Dios. Todos decimos ser hijos de Dios. Y entonces es así como tú observas a un borrachito que va por la calle de un lado para otro, va mareado, va zigzagueando. Y entonces ese borrachito tú le acercas, te acercas a él, quieres hablarle de Dios y él te dice que él es hijo de Dios. ¿Será hijo de Dios ese borrachito? Son cuestiones bastante difíciles de entender para nosotros. Solamente sabemos que la palabra de nuestro Señor Jesucristo, comunicada por medio de los apóstoles y también la de nuestro Padre Dios Todopoderoso y Eterno, Yahweh de los ejércitos celestiales, nos dice, por ejemplo, que el borracho no heredará el reino de Dios. Y es así entonces como también tenemos aquel texto bíblico en donde dice que si unos padres tienen un hijo contumaz y rebelde, que lo saquen afuera de la casa y lo digan a los ancianos, lo digan al pueblo, nuestro hijo es glotón y borracho, y que será apedreado y su cuerpo será quemado. De esta manera es entonces como Dios daba un mandamiento para sacar el mal de su pueblo. Y hoy tú te das cuenta entonces entre esos males que se encuentran y nosotros participábamos de esos males, nosotros éramos parte de esa maldad del hombre, nos emborrachábamos. Y así es entonces como tú te encuentras que el borracho no entrará al reino de Dios. Y según la escritura, pero nosotros notamos en forma personal, conforme a nuestra experiencia, notamos que cuando nosotros éramos borrachos, éramos orgullosos nos sentíamos orgullosos de tomar vino. Nos sentíamos más grandes que los demás si invitábamos a nuestros amigos. Y entonces de esa manera es como lo que para el hombre es bueno, para Dios es malo. Y entonces vemos que la persona borracha no heredará el reino de Dios, que el soberbio, que el orgulloso, que el vanidoso no entrará al reino de Dios. Y para nosotros decíamos, es cuestión difícil de entender, mucho más de juzgar, de determinar cuál sería el juicio de nuestro Señor Jesucristo en tal o cual situación. Porque muchas de las personas que nosotros vemos bebiendo vino, emborrachándose, son incluso personas que en algún momento fueron bautizadas por el Espíritu de Dios. Personas que en su momento entonces, que en tiempo pasado, tal vez no muy lejano, también conoció de Dios y se acercó a Dios, pero cayó. Y esa caída fue bastante fuerte y no han podido salir de ahí y llevan años emborrachándose, llevan demasiados años bebiendo vino. Entonces, lo único que nosotros sabemos que esa persona, tú te acercas y le hablas de Dios y te dice yo estoy mal, sé que estoy mal. Pero la persona que no conoce de Dios, la que ignora cuál es la voluntad de nuestro Dios, a esa persona te acercas, le platicas de Dios y dice, yo soy hijo de Dios. Bueno, entonces tenemos aquí que nosotros tenemos falsas creencias acerca de nuestra forma de vivir, acerca de si es correcta o incorrecta nuestra forma de vivir. Nosotros tenemos una gran necesidad de distinguir con claridad entre lo que es creación de Dios y hijos de Dios. Creación de Dios todos lo somos. La palabra de nuestro Señor nos habla acerca de que Dios creó nuestras almas. E indudablemente Dios propició, Dios permitió, Yahweh de los ejércitos celestiales permitió que fuésemos engendrados. Porque por mucho que nuestros padres hubieran estado juntos en la intimidad,
Sin la voluntad de nuestro Dios hubiese sido imposible que fuésemos engendrados. Asimismo, Dios Todopoderoso y Eterno, Yahweh de los ejércitos celestiales, es el que permite que la persona sea formada dentro del vientre de la madre. El que permite que la persona nazca y que la persona sea arrojada al mundo al momento de nacer. El que sostiene la vida. Así pues, entonces este Dios grande y maravilloso nos muestra en su palabra que nosotros podemos no ser hijos de Dios, sino solamente creación de Dios. Esta afirmación la tenemos que fundar en la palabra de Dios y vamos a disponernos a buscar entonces en dónde es que Él habla acerca de la creación de Dios. Pero nos vamos a enfocar un poquito más hacia lo que es, ¿somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Si no somos hijos de Dios, entonces, ¿qué cosa somos? Tú puedes notar, una vez leyendo la palabra de Dios, si te vas al capítulo 14 del libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, que aparece una afirmación de nuestro Señor Jesucristo, y esa afirmación, cuando hemos creído en Cristo, en Jesús de Nazaret, en Yeshua HaNorri, entonces aparece irrefutable, incontradecible, imposible de contradecir. Porque nuestro Señor Jesucristo, vamos a usar unos términos de la ciencia griega, de la filosofía griega, y entonces vamos a decir que nuestro Señor Jesucristo puso por hipótesis su vida. El postulado fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y la premisa mayor entonces fue la vida eterna, el evangelio de la vida eterna. Y la premisa menor entonces vendría siendo que nuestro Señor Jesucristo fue obediente al Padre y alcanzó la resurrección por haber sido estrictamente obediente al Padre. Y obviamente, como tú sabes, el Espíritu de Dios moraba en toda la plenitud en nuestro Señor Jesucristo y Él era el que lo iba conduciendo. Dios por medio de su Santo Espíritu, o como lo dicen en hebreo, Ruach HaKodesh, espero estar correcto en la pronunciación. Entonces tenemos que si la vida eterna anunciada por nuestro Señor Jesucristo y mostrada mediante la obediencia hasta la situación de muerte y de máximo dolor y de muerte que sufrió nuestro Señor Jesucristo, dan como resultado la vida eterna, el pasar de vida a vida, porque la crucifixión no tenía la finalidad sino más que de demostrarte hasta dónde puedes tú sufrir o debes tú sufrir para alcanzar la resurrección, para no quedar entre los muertos. Así pues tenemos como ejemplo a Enoc. Enoc, tú recordarás, en el Antiguo Testamento aparece como aquel hombre que caminó de la mano de Dios y su cuerpo no vio corrupción, su cuerpo no vio muerte, sino que fue traspuesto. Otro más, el profeta Elías, tú recordarás entonces que era seguido por el profeta Eliseo y un carro de fuego lo separó y un torbellino se llevó al profeta Elías, no se encontró su cuerpo. Moisés subió al monte instruido por nuestro Padre Dios Todopoderoso y Eterno, y ahí en el monte se supone que murió porque su cuerpo nunca fue encontrado. Pero el apóstol Pedro nos informa que su cuerpo estuvo peleado por los ángeles de Satanás y los ángeles de Dios. Y bueno, como es de esperarse, ganaron los ángeles de Dios porque Él mismo está vivo, Él mismo entró entonces al reino de Dios una vez transformado, lo que hace suponer en forma correcta o de alta probabilidad que el cuerpo de Moisés obviamente estuvo sin alma, pero el alma regresó al cuerpo y una vez habiendo regresado al cuerpo el alma, su cuerpo fue transformado en semejanza de ángel y entró al reino de Dios. Esto lo creemos así por esas cosas que te hemos mencionado que rodean esa situación de Moisés, pero que además
Recordarás que cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró, dice que se desvanecieron sus vestidos, se hizo su rostro brillante, entonces su cuerpo fue una semejanza de luz, igual que Moisés, que recordarás que cuando bajó del monte Sinaí, Moisés tenía un rostro que relucía, un rostro brillante. Y podemos decir con toda seguridad que no solamente era el rostro de Moisés, sino que era todo el cuerpo de Moisés el que brillaba. Porque estando ante la presencia del Dios Todopoderoso y Eterno, Moisés se había santificado. Entonces, se había convertido en semejanza de cuerpo de luz, semejanza de ángel. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró, aparecieron ahí dos hombres que no vieron muerte o que fueron resucitados, y ellos eran precisamente Elías y Moisés. Dios es Dios de vivos y no de muertos, y Moisés y Elías están vivos, sus cuerpos fueron transformados para poder ser recibidos en el cielo. Y bueno, entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo marca una nueva etapa de la fe en Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo el que recibió al Espíritu Santo. Tú recordarás cómo además de que fue lleno del Espíritu Santo desde que fue engendrado, también cuando fue bautizado por Juan Bautista, nuestro Señor Jesucristo, dice Juan Bautista, que vio descender al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en forma como de alas de paloma y se posó sobre él. De esta manera, él estaba en la llenura, en la plenitud del Espíritu de Dios. E informan los apóstoles que la plenitud de Dios estaba en Jesús de Nazaret, y con esto quiere decir que la plenitud del Espíritu Santo estaba en él. Entonces, vemos que en ellos había un proceso de santificación bastante amplio, bastante fuerte, bastante grande, y que era precisamente también acompañado del derramamiento del Espíritu Santo y de ese seguir la guianza del Espíritu Santo. Porque tú recordarás que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos, sino que enviaré al Paracleto, dicen unas traducciones, al Espíritu de amor, al Espíritu de verdad, el cual os guiará, el cual os enseñará toda verdad. Él nos recordará. Y bueno, por otra parte, también tenemos entonces que al final del libro de Juan, el último versículo menciona acerca de que fueron tan abundantes las cosas que vivieron en aquel momento en que nuestro Señor Jesucristo, en aquellos tiempos, en aquellos días, eran tan abundantes las cosas del Espíritu que sucedían, que el Espíritu de Dios hacía por medio de él, que si lo que sucedió se escribiera, ni aún en todos los libros del mundo cabría, dice el apóstol Juan. Y esto es concordante, esto es congruente con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dice que cuando Dios da de su Espíritu, no le da por medida, sino en abundancia, quiere decir. Y pues bueno, una vez que nosotros hemos sido informados de este tipo de asuntos espirituales, difíciles de encontrar en la Biblia, difíciles de asimilar porque se encuentran distribuidos en la palabra de Dios, decreto de santidad o benecreto, entonces vamos a adentrarnos un poquito más en esta breve reflexión. Si nosotros decimos que Jesucristo, quien ya vino a demostrarnos su evangelio por medio de su muerte y resurrección y su ascenso al reino de Dios, si nosotros decimos que Jesucristo nuestro Señor habla mentira, que nuestro Señor Jesucristo no habla con la verdad, entonces estamos haciendo mentiroso y estamos blasfemando, estamos ofendiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros predicamos la palabra de Dios casa por casa o personalmente, directamente con alguna persona, la persona nos contesta, principalmente si es católica, nos dice: el infierno está aquí.
El infierno está aquí en la tierra. Con esto, el católico está inventando una nueva doctrina, creando una doctrina nueva, y dice el apóstol, los apóstoles, que cualquiera que nos enseñe una doctrina diferente no se ha recibido, pero sobre todo podemos decir con seguridad que toda doctrina, por palabra del apóstol Juan, que toda doctrina distinta es doctrina de demonios, es decir, doctrina de mentira. Así es de que el día de hoy, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad, el camino y la vida. Nosotros no tenemos la inteligencia de Jesucristo nuestro Señor, porque Jesucristo nuestro Señor tenía la guianza, la influencia directa del Espíritu de Dios, lo guiaba, lo enseñaba, le recordaba, le comunicaba la voluntad del Padre, de tal manera que nuestro Señor Jesucristo decía: lo que hemos oído hablamos, lo que hemos oído hablamos. Así es de que nunca será mayor en entendimiento, en inteligencia, en ese espíritu de sabiduría que es el mismo Espíritu de Dios en el corazón de la persona, morando en la persona. Nunca una persona rebelde a Dios podrá tener la razón. Máximo cuando nuestro Señor Jesucristo ha demostrado que Él ha hablado la verdad, siendo obediente al Padre, siendo obediente a pesar de los golpes, del sufrimiento, de los azotes, de los clavos atravesando su cuerpo, de las coronas de espinas que fue colocada sobre su cabeza, de los golpes sobre la cara, guardándose en santidad y resucitando porque la muerte no lo pudo contener. Entonces, yo no puedo decir: yo voy a hacer lo que yo quiera y yo voy a creer lo que yo quiera porque yo soy más inteligente que Cristo. Esto es absurdo. Cualquier persona que se sienta más sabia que Cristo está equivocada, está en un grave error y está llamándolo mentiroso, está blasfemando contra nuestro Señor Jesucristo. Por eso el día de hoy nuestra exhortación es para que dejes de mentir llamando mentiroso a Jesucristo o desmintiendo lo que Jesucristo ha dicho y comprobado sobre todo. Si tú eres capaz de demostrar que el infierno está aquí en la tierra, hazlo. Pero te aseguramos algo: nunca jamás podrás, porque el que dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, es el mismo que dijo que no quería que fuéramos allá, a aquel lugar en donde el gusano nunca muere ni el fuego se apaga, a aquel lugar en donde es el crujir de dientes, el sufrimiento eterno, el tormento eterno. Y bueno, esto es precisamente lo que tenemos que hacer: renunciar a nuestras propias ideas, a la formación de ideas propias que sean contrarias a las de nuestro Señor Jesucristo, porque como mentirosos que seríamos, entonces seríamos hijos del Padre Diablo y no hijos del Dios Todopoderoso y Eterno, nuestro Padre Yahweh de los ejércitos celestiales. Dios, Yahweh de los ejércitos celestiales, dio testimonio, dio prueba, nos comprobó acerca de su Hijo unigénito, realizando esas obras grandiosas, maravillosas, abundantes, impresionantes. Recuerda las grandes cosas que el Espíritu de Dios hacía por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo, que eran un solo espíritu con el Padre, un mismo espíritu con el Padre, eran uno mismo. Por medio de esta comunión en pensamientos, en obras, en poder que Dios había derramado en ese cuerpo impresionante, maravilloso, imponente, majestuoso, que era el de nuestro Señor Jesús Hanorri. Jesucristo, Yeshua, Yahshua, nuestro Salvador, el Mesías, el Cristo, como dice la versión Reina Valera, que aparece como traducción de Mesías, se traduce como Cristo al griego. Entonces, tú recordarás que hacía: daba vista a los ciegos, hacía escuchar a los sordos, hacía hablar a los mudos, resucitaba a muertos,
levantaba paralíticos, calmaba tempestades. Cuán maravilloso y grandioso era nuestro Señor Jesucristo. Caminó sobre el agua, caminaba sobre el agua. Y no tan solo eso, sino que Dios lo levantó de entre los muertos para dar testimonio de que Dios existe, y nosotros en nuestra insensatez, en nuestra ignorancia, en nuestra vanagloria, creemos que somos más sabios que Él porque hemos cursado principalmente unos estudios, tal vez simplemente de secundaria, tal vez de preparatoria, tal vez de universidad, tal vez un seminario en donde se enseña todo este tipo de doctrinas filosóficas del mundo, principalmente de origen griego, que ciertamente tienen cierto grado de razón, pero que son un completo obstáculo a la fe en Dios, porque cuando tú tienes un pensamiento equivocado, entonces te es imposible avanzar en lo que es el mundo espiritual, tu vida espiritual. Y se impide por medio de esa falsa idea la obra del Espíritu de Dios, y cuando Dios hace obra en tu vida, no la comprendes, no la entiendes, no la disciernes. Entonces, por medio de todas esas obras que Dios ordenó a nuestro Señor Jesús Hanosri, dio prueba, dio testimonio, nos comprobó que Él es real, y las que de su propia cuenta hacía nuestro Señor Jesucristo, Jesús Hanosri, Yahshua, Yeshua, Yesu. Entonces, por esas obras que de su propia decisión Él realizó, también Él daba testimonio de sí mismo, porque ser obediente al Padre era el testimonio que Él estaba dando, el principal y más grande de los testimonios, ser obediente al Padre, ser obediente al Espíritu de Dios, y no a las creencias de aquella época, no a las costumbres de aquella época, así como en estos tiempos no tenemos que atender las costumbres y tradiciones de esta época. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y bueno, ya que dimos esta breve introducción con la finalidad de fortalecer el hecho de que Jesucristo nuestro Señor es la verdad, el camino y la vida, con el fin de darle fuerza, de cimentar nuestra fe en Cristo y en el Dios Todopoderoso y Eterno, que también dice el profeta, dice: porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, el Dios Todopoderoso y Eterno. Y bueno, vamos a tomar una lectura bastante fuerte. Hablábamos del borrachito, que si era hijo de Dios o de quién era hijo. Y hablamos entonces del adúltero, hablamos del mentiroso. La palabra de Dios es la que habla y nosotros comunicamos, reproducimos lo que está escrito. El que se echa con varones, el afeminado, el tranza o fraudulento, el ratero o el que hurta, el que guarda odio en su corazón, rencor, resentimiento, el de pensamientos homicidas, el que codicia la casa ajena, la casa del prójimo, la mujer del prójimo, el buey, el asno, el siervo del prójimo, es decir, el que envidia las cosas del vecino o del hermano o del compañero de trabajo. Entonces, ¿de quién se trata? ¿De un hijo de Dios o un hijo del diablo? El juicio lo tiene nuestro Señor Jesucristo, el juicio de condenación o salvación. Pero Dios nos ha entregado una capacidad de observar, de escuchar, de razonar, de percibir las cosas que suceden en el exterior de nuestro cuerpo, hacia el exterior de nuestra alma, para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, es decir, para que podamos confrontar lo que acontece con la palabra de nuestro Dios, y entonces discernir qué es lo que nos está dado a hacer y qué no.
Y vamos entonces a tomar esa lectura del apóstol Juan, capítulo 8, versículo 44, en la que en el nombre de Jesucristo escrito está: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces podemos decir que los que estamos soñando que vamos a ser salvos, pero seguimos en pecado, por eso estamos soñando, por eso estamos siendo ilusos, por eso estamos siendo soñadores, vamos a dejarle así, como soñadores o ilusos. ¿Para qué más palabras? No entrarán al reino de Dios. ¿Cómo pudiera una persona con imagen, con semejanza de demonio, entrar al reino de Dios? Así como Enoc, así como Elías, así como Moisés y nuestro Señor Jesús Yahanorri se transformaban en cuerpo de ángel, en semejanza de ángel, de cuerpo de luz, también los que hay testimonios acerca de que los que se ponen en rebeldía absoluta contra Dios pudieran alcanzar transformación en forma de ángeles de Satanás desde aún en vida. Hay temas que debemos abordar con más calma, solamente queremos hacer la afirmación de que se han observado de acuerdo con varios testimonios que incluso puedes observar en internet de personas o semejanzas de personas que tienen alas, que tienen aspectos horrorosos, pues esos son entonces los cuerpos humanos que se transformaron en semejanza de demonios. Habremos de abordarlo con más calma, pero vámonos rápido a lo siguiente. Podemos extraer algo completamente claro como un principio fundamental, que sería el siguiente: los hijos del diablo quieren hacer la voluntad de su padre el diablo. Los hijos del diablo quieren hacer la voluntad de su padre el diablo. Y entonces yo quiero emborracharme, quiero hacer la voluntad de mi padre el diablo. Y entonces yo quiero ir a adulterar, buscar además de la mujer que tengo otra y causarle problemas, sufrimiento a las mujeres de esa manera, problemas sentimentales y de todo tipo, y a los hijos. Y entonces soy hijo de mi padre el diablo. En algún tiempo éramos malvados, pero en aquel tiempo el Señor se apiadó de nosotros, tuvo misericordia de un servidor tuyo y me sacó de esa vida y me llevó a conocerlo. Y hoy sé que existe un Dios, hoy conozco a ese Dios grande y maravilloso por ciertos hechos poderosos, grandiosos, maravillosos que ha hecho en mi vida. Y el día de hoy puedo decirte con toda certeza, nuestro Dios existe, nuestro Señor existe, el reino de los cielos existe y su palabra es verdad y no mentira. Más mentirosos somos nosotros cuando hablamos lo contrario a Él, porque Él fue guiado en santidad por el Espíritu de Dios. Quiero abrir un paréntesis para referirme rápidamente a lo siguiente. Cuando hay personas que se preguntan si existía algún apóstol que fuera homosexual, podemos decir con toda seguridad, no había apóstol que fuera homosexual, ni nuestro Señor Jesucristo era homosexual, porque ellos eran santos, eran llenos del Espíritu de Dios. Dios había derramado de su Espíritu y es incompatible el Espíritu de Dios con el espíritu de homosexualidad. Lo mismo que con el lesbianismo, porque para Dios no existe diferencia entre homosexualidad entre hombre o mujer, de hombre o de mujer. Para Dios es simplemente homosexualidad femenina u homosexualidad masculina. Esta fue la forma en que el Señor nos permitió entenderlo. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 8, nuevamente vuelve el apóstol Juan a mencionar algo semejante, diciendo: el que practica el pecado es del diablo. Habla de la primera carta del apóstol Juan.
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, si yo era, vamos a poner el ejemplo de la homosexualidad que está tan de moda en estos momentos, si yo era homosexual, Dios vino para quitarme lo homosexual. Si yo era ladrón, Dios vino, Jesucristo nuestro Señor, y Jesús Norri vino para quitarme lo ladrón. Si yo era mentiroso, vino para deshacer mis obras de mentira. Si Jesucristo nuestro Señor vino para deshacer toda obra del diablo en mi vida, es decir, para santificarme, para limpiar mi alma de toda maldad, para darme la oportunidad de ser salvo, de entrar al reino de Dios, y aquel día de mi muerte, si es que me toca morir, si es que no alcanzo la transformación de vida a vida, como el caso de Enoc, de Moisés, de Elías o de nuestro Señor Jesucristo, entonces estaremos diciendo que nuestra alma limpia entrará al reino de Dios. De cierto te digo que el día de hoy te encontrarás conmigo en el paraíso. Le dijo al ladrón que fue crucificado, al malhechor, que fue crucificado al lado de él. ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Para deshacer las obras del diablo. Por medio de la fe y por medio de la demostración de su poder, de su gloria, de su grandeza, de su deidad, de su existencia y la del Padre. ¿Quién multiplicó peces para dar de comer a multitudes? ¿Quién multiplicó los panes para dar de comer a multitudes? Ese es el testimonio de Jesús de Nazaret. Que Él vino a comprobarnos con hechos, con palabras, con obediencia, ejemplo de obediencia, que el reino de los cielos está a nuestro alcance, y no solamente al alcance de Enoc, de Elías, de Moisés sería en orden, Elías y de nuestro Señor Yeshua Norri, sino que nuestro Señor Yeshua Norri dijo: de cierto te digo que habrá quienes no probarán la muerte. Habrá quienes no probarán la muerte. Está hablando de aquellos que sean obedientes y que sean por consecuencia hijos de Dios y no los hijos del diablo, hijos de mentira, hijos de obra de maldad. El día de hoy tú puedes razonar, preguntarte: ¿qué eres? ¿Hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Qué te gustaría ser? ¿Hijo de Dios o hijo del diablo? En el nombre de Jesucristo, esperamos que las palabras las tomes tal y como debe de ser, con humildad, con sencillez, con honradez, y que no tuerzas lo que has escuchado a tu conveniencia, que no tuerzas lo que has escuchado según tu propia concupiscencia. Los hijos del diablo practican el pecado, hacen la obra del diablo. Hay bastante claridad, hay bastante luz para afirmar o para confirmar, mejor dicho, lo que dicen las Escrituras, el decreto de santidad, benecreto o Biblia. El mundo está entregado a Satanás, el mundo está entregado al maligno. Y entonces en el mundo existen los hijos del diablo. Volteas hacia un lado, mentiras, volteas a otra persona a mirarla, adulterio, pensamientos lascivios, pensamientos fornicarios por otro lado, pensamientos de todo tipo de inmundicia. No hay Dios, estamos entregados al maligno. ¿Cuál es el destino de los hijos del diablo? En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 41, Mateo, capítulo 25, versículo 41, entonces encuentras que nuestro Señor Jesucristo vendrá en el trono de su gloria, dice, y entonces vamos a leerlo. Mateo 25, 41, en el nombre de Jesucristo, escrito está. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Nos encontramos entonces a la hora de comunicar la palabra de nuestro Dios en la calle, directamente a la persona, cuando buscamos la forma de
intercambiar con ella la palabra del Señor, nos encontramos que nuevamente el católico vuelve a repetir: no hay infierno, no hay infierno. Además, hay otra versión: Dios es tan bueno que no enviaría a ninguna persona a sufrir. No existe infierno. Testigo de Jehová también comparte esa idea falsa. Nuestro Señor Jesucristo, para testigos de Jehová y católicos que dicen que no hay infierno, vamos a repetirlo nuevamente. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, al fuego eterno. Nuevamente en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 21, versículo 8, nuestro Señor y el Sujanorri nos dice: los cobardes e incrédulos, hace la lista, y entre esos menciona: todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lago que arde con fuego y azufre, es literal. Es literal, hay un infierno para Satanás y sus ángeles. En el nombre de Jesucristo vamos a hablarte rápidamente de lo que es el amor de Dios. El amor de Dios es como el amor de un padre con su hijo. Vamos a imaginar que el padre está observando a su hijo que toma un cuchillo que dejó mal colocado el padre. Y entonces el niño juega con el cuchillo y puede cortarse. Tiene su facultad motriz no desarrollada y hace movimientos torpes, no sabe el uso del cuchillo y está a punto de herirse, a punto de cortarse. Y esa cortada puede ser grave, puede ser severa. Entonces el papá corre y le dice: hijo, no juegues con ese cuchillo, dame ese cuchillo. Te puedes lastimar, te puedes herir, te puedes sangrar, te puedes cortar y te va a doler, y yo no quiero verte sufrir. Yo te amo, porque te amo, no te quiero ver sufrir. ¿Por qué no corrió cuando vio en peligro al hijo del vecino? Le importó poco. Porque no lo ama, porque no es parte de su vida, porque no tiene ningún sentimiento de él, porque no hay apego hacia él. ¿Por qué no corrió a evitar el mal que vio que podría sucederle a otra persona? Porque no lo ama. Así Dios Todopoderoso y Eterno te dice: hijo, no quiero que juegues con el pecado. Te puedes ir al infierno a sufrir eternamente. Yo te amo, no quiero verte sufrir durante toda la eternidad. Yo te quiero ver en mi reino, aquí a mi lado, disfrutando de ese gozo perpetuo. Son más cosas, pero básicamente es un gozo perpetuo. Quienes hemos sido bautizados en el Espíritu Santo hemos podido comprobar eso. Quienes hemos tenido un acercamiento al Espíritu del Señor, al Señor mismo, porque de Él es el Espíritu, y de nuestro Señor Jesucristo, porque es el mismo Espíritu, podemos comprobar que esto es cierto. Pero no quiere Dios que nosotros seamos los únicos que lo comprobemos, sino que tú también lo compruebes, que tú te acerques a Él, que tú creas, que tú lo recibas, que tú comiences a limpiar tu alma para poder tener la oportunidad de entrar al reino de Dios y comenzar a ser un hijo de Dios y no un hijo del diablo. Porque el hijo del diablo no tiene más que un solo destino final, el infierno, mientras que el hijo de Dios tiene la oportunidad de estar en la presencia del Dios Todopoderoso y Eterno y de su Hijo amado, y en compañía de todas aquellas personas que alcanzaron limpieza de su alma, cumplimiento del mandamiento, santificación, que no es otra cosa más que lo mismo, para poder entrar a ese reino, para ser objeto de la misericordia de Dios y entrar al reino de Dios, obviamente por voluntad de ese grande Dios maravilloso. Nos gusta poner un ejemplo. Vamos a suponer, para comprender cuál es ese trabajo que tenemos que realizar en la vida. Tenemos a un padre, para comprender a un padre como ejemplo, que envía a sus hijos a vivir al fondo en una barranca. Y les dice: hijo, regresa, tienes que volver a mí. Y vamos a suponer que son 3 hijos. Un hijo es arrebatado y dice: sí, papá, yo voy. Otro dice: y papá, pues yo tengo ganas, pero no muchas.
Y el otro es decidioso por completo, incrédulo, le importa poco. Y entonces le dice el hijo rebelde, el que no le importó nada, el más decidioso de todos, dice: ¿yo para qué voy contigo, padre? ¿Qué me importa salir de esta barranca, de este lugar profundo en el que me encuentro, de estas profundidades en las que me encuentro? Aquí tengo casa, tengo terrenos, tengo otra casa, tengo mujeres, tengo dinero, tengo una profesión, tengo un prestigio, tengo... Señor, ¿qué cosa no tengo yo aquí en la vida? Yo no necesito ir contigo. Así es el Padre. Esa es la relación del Padre, que Él quiere sacarte de esa profundidad de ignorancia, de esa profundidad de pecado, de esa profundidad de oprobio en que te encuentras, y tú no quieres. Y el decidioso comienza a subir, el otro que quiere, como que se anima y no, comienza a subir, pero de pronto se conforma y dice: yo, no vale la pena el esfuerzo. Nadie va a salir, nadie se va a salvar. No, yo ya estoy perdido. Y sigue en la borrachera, sigue sabiendo que hay un padre que lo quiere salvar, pero no lo atiende, no le hace caso, no se esfuerza. Sigue en la borrachera, sigue en el adulterio, sigue en la mentira, sigue asistiendo a las discotecas, que son toda la concentración de una orgía espiritual terrible que se refleja después en una orgía física. Y sigue de ladrón y sigue en todas las detracciones de la vida, guardando rencor, resentimiento, odio, deseos de venganza, lascivia, codicia, envidia, adorando ídolos que son imágenes de cualquier objeto inanimado, de cualquier sustancia inanimada, como por ejemplo yeso, metal, hueso molido, tinta sobre papel o tela. Y dice: Señor, pues yo ya estoy perdido. No, todos vamos al infierno. Esta es la característica del católico. El católico tiene mentalidad de fracasado, de derrotado. Y recuerda lo que dice nuestro Padre Dios Todopoderoso y Eterno por medio de Josué. Espero no equivocarme, después lo checamos con claridad, para tenerlo con claridad. Que fueron enviados 12 espías, 12, y de allá regresaron 10 desanimados, murmurando contra Dios, y 2, Josué y Caleb, dijeron: yo voy a ser el primero. Dice que tenía murallas tan altas como el cielo, que los hombres eran gigantes, y imagínate, amedrentados, acobardados. Eso es lo que le pasa al católico y a muchos cristianos también, porque vamos por mero requisito a la congregación. Mesiánicos, ni se diga, también hay muchos soñadores. Y entonces, desanimados, nos quedamos sin hacer esfuerzo, nos quedamos sin preocuparnos, nos quedamos sin transmitir ánimo, al menos a nuestros hijos. Decimos que los amamos y los dejamos en el adulterio para que su alma se vaya al infierno, a sufrir eternamente. Decimos que los amamos y los dejamos que su alma esté en la borrachera. Dejamos que se vaya al infierno a sufrir eternamente. Nosotros mismos promovemos, por ejemplo, el aborto. Nosotros promovemos la promiscuidad sexual de nuestros hijos. Y ese es el que dice: no, pues yo no voy a salir, yo ya estoy perdido. No, pues nadie se va a salvar. Mentalidades derrotados. No quieren dejar de hacer lo que ellos creen que es bueno. No quieren confiar en Dios con todo su corazón. Ese es el católico del día de hoy. También hay cristianos así, que solamente van por cumplir un requisito, como por una religión, no por un acto verdadero de fe. Igual el judío mesiánico. Entonces, y está el otro hijo que es arrebatado, que es atrabancado y dice: sí, Señor, en su mundo fue atrabancado para lo malo, cuando fue mundano, pero después fue de los arrebatados para hacer lo bueno. Y comenzó a subir, ahí va, desde el fondo de la barranca, desde la profundidad, viene subiendo, de pronto se cae. Se levanta, cobra ánimo, sabe que tiene que avanzar, que no puede detenerse. Y le dijo Dios a Josué: solamente
que no temas ni desmayes, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente en el nombre de Jesús Hanorri, porque Él es el que nos fortalece, porque separado de Él nada podemos hacer. Juan capítulo 15. Se levanta, tuerce su camino a la hora de subir y escucha la voz del Padre que le dice: hijo, por acá, por este lado. Endereza su camino, no del todo, pero está en el ascenso. Sigue avanzando, se vuelve a caer, tarda, se desanima, pero recobra el ánimo. El Espíritu del Señor lo levanta, lo reanima. No lo deja en el polvo de la tierra. El Espíritu del Señor es el que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. Y lo sorprende la muerte. Llegó a la mitad del camino, a la mitad de la subida. No alcanzó a llegar a donde está el Padre. Pero dice el Padre: yo vi tu esfuerzo, tu fe, tu sufrimiento. Y el día de hoy yo te hago objeto de mi misericordia. Yo te otorgo mi misericordia. Yo te doy la corona de la vida eterna. No llegó a la limpieza completa de su alma como Dios quería, pero Dios envió su Santo Espíritu a limpiarlo y decirle: tú te mereces el galardón de la vida eterna, el gozo perpetuo en mi presencia. Así de hermoso es el amor de Dios. Por eso finalmente dice la palabra del Señor: no es por obras, no depende del que corre ni del que vuela. No es por la fuerza del caballo ni por las armas, sino por su Santo Espíritu, por su misericordia, por su amor. Pero ¿a quién le va a dar su amor? Al negligente que se quedó en el fondo diciendo: tú no me importas, yo tengo mi casa, mi casa bonita y la voy a arreglar más bonita, tengo mi trabajo, gano dinero, tengo salud, tengo fuerza, tengo juventud, tengo grandeza, tengo riqueza, tengo poder. No me importas. Yo no necesito nada de ti. No necesito alabarte, no necesito orarte, no necesito clamar a ti, no necesito leer tu palabra, no necesito estudiar qué debo hacer para salir de este infierno en que me encuentro, porque si el día de hoy muriera me iría al infierno. No necesito congregarme, yo no tengo por qué estar soportando a los pastores que están igual que yo de podridos en su manera de pensar y de actuar. Hay una diferencia entre el pastor y tú, que está haciendo su esfuerzo. Pero tú no tienes que callar ni criticar. Tienes que ir ante Él, plantarte como un varón de Dios y decirle: en el nombre de Jesucristo, la palabra de Dios dice, Jesucristo nuestro Señor dice, Dios Todopoderoso y Eterno dice, que los tranzas no verán el reino de Dios, que los rateros no heredarán el reino de Dios, que esto, que aquello, que el otro. Tú tienes que exhortarlo. Y si el pastor es hijo de Dios, tendrá que ser humilde, tolerante, receptivo, tener un entendimiento abierto. Un entendimiento, dice la palabra del Señor: escuchará el sabio, oirá el sabio y se hará más sabio. Y del necio habla lo mismo, que su necedad, bueno, en sentido contrario, que su necedad también sigue creciendo, sigue siendo necio. Entonces, ¿de quién quieres ser hijo? ¿De Dios o del diablo? ¿A dónde quieres ir? Tenemos que luchar día a día. Dice nuestro Señor Jesucristo: sé fiel hasta la muerte, hasta el final. Sé fiel hasta el final y yo te daré la corona de la vida. Y serás salvo, y serás salvo. En otra parte también dice que perseveremos hasta el final y Él nos dará la corona de la vida. Así es de que entonces tú ya sabes quién eres, ya sabes quién soy, ya sabes quiénes son los que te rodean, ya sabes cuándo te hará Dios objeto de su misericordia. No temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente. Tú te habrás dado cuenta ya entonces
que pecado equivale a obra del diablo, pecado equivale a hacer la voluntad del diablo. Nosotros podemos estar haciendo la voluntad del diablo por varias causas, entre ellas por incredulidad, por ignorancia, por negligencia, por cobardía. ¿Quieres dejar de ser hijo del diablo? Tienes que dejar de ser incrédulo, tienes que dejar de ser cobarde, tienes que dejar de ser negligente, tienes que dejar de ser ignorante. Y te invitamos a las congregaciones de cualquier tipo que sean cristianas, de las clasificadas como cristianas, como mesiánicas, o como ahora hay ortodoxas, judío-ortodoxas convertidas a Cristo o a Yeshua HaMashiach. Y entonces es así como te invitamos a estas porque son las que tienen menos piedra de tropiezo. Pero como católico no te habremos de invitar. Dios mismo ya te llamó. ¿Quiénes somos nosotros para dejarte fuera de una exhortación? Solamente te decimos que el camino católico está lleno de piedras más grandes y más piedras que el nuestro, y que te vas a encontrar con serias barreras, serios problemas, con grandes obstáculos. Tienes que renunciar a toda idea contraria a la voluntad de Dios, a toda idea preconcebida. Lo hablamos también por causa de los cristianos que han tomado cursos bíblicos y que te hablan de escatología y cuántos edificios de pensamiento falsos han creado porque no son congruentes con la palabra de Dios. Y entonces están llevando a cabo sus sueños y su palabra, mas no la palabra de nuestro Dios. Así es entonces como te exhortamos, te invitamos a salir de la incredulidad, de la cobardía, de la ignorancia, de la negligencia. Dice nuestro Señor Jesucristo y Yeshua HaMashiach en Apocalipsis o Revelaciones capítulo 21 versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, ¿sí?, no heredarán el reino de Dios, sino que el lago que arde con fuego y azufre está preparado para ellos. De la misma manera, Oseas 4:6 habla de la ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo se fue al infierno por ignorante. Lo hemos repetido, pero vale la pena una vez más. La obra de quién estás haciendo. La sabiduría infinita es de nuestro Señor Jesucristo y del Dios Todopoderoso nuestro. Con su poder, con su inteligencia, con su sabiduría creó los cielos, creó la tierra, creó los mares y todo lo que hay en los cielos, en la tierra y en los mares. Creó tu alma, formó tu cuerpo, te sostiene en la vida, permite el crecimiento de todas las partes de tu cuerpo a la vez. De Él viene la inteligencia, de Él viene la sabiduría, de Él viene el entendimiento. Él es la inteligencia, Él es la sabiduría, Él es el entendimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Porque desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El conocimiento, la sabiduría de Dios es irrenunciable. No puedes renunciar a ella. No renuncies en el nombre de Jesucristo. No renuncies en el nombre de Yeshua. No renuncies a la sabiduría en el nombre de Yeshua. No renuncies a la sabiduría en el nombre de Yahshua. Amén. En medio de esa tremenda ignorancia, padecemos mucho y decimos, yo soy bueno. Dios está conmigo.
Dios nunca me deja. Yo estoy con Él y Él está conmigo. Y somos borrachos y somos adúlteros. Y no hay sanaciones, no hay liberaciones, no hay espíritu vivificado, no hay sabiduría. Y entonces somos soñadores, porque el Espíritu de Dios no está con nosotros, o sea, el derramamiento que Él espera hacer en ti, en nosotros, o el derramamiento que Él hizo en ti, porque el Espíritu de Dios se aleja cuando nosotros nos llenamos de pecado, de falsas ideas que también son pecado. Entonces, no dejamos de ser ladrones, mentirosos, ávaros, adúlteros, fornicarios, lascivios, maldicientes, etcétera, etcétera, etcétera. Somos hacedores de la obra del diablo. Dice el Señor entonces en su palabra, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Así como son de alto los cielos más que la tierra, así son mis caminos más que tus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos. Te conviene leer la palabra de Dios, te conviene adquirir sabiduría, te conviene enterarte de todas aquellas cosas que tienes que hacer para alcanzar la salvación, la misericordia de Dios para vida eterna. Lo dice entonces en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Y bueno, tenemos una gran necesidad de estudiar la palabra de Dios y alcanzar niveles superiores de entendimiento. Obviamente puede ser por aplicación nuestra, pero también por aplicación de Dios, pero por aplicación de las instrucciones del Espíritu de Dios, pero también puede ser entonces que tomemos en cuenta que si Dios es la inteligencia, todo lo que hagamos de inteligencia es de Dios. Podemos decir, somos un vaso. Ese vaso tiene un tanto del Espíritu de Dios, el que tenemos todos en forma aproximadamente común, pero cuando Dios derrama de su Espíritu, ese vaso se llena más, y hay quienes derraman de su Espíritu. Dice el rey David, mi copa está rebosando. Se desparramaba del Espíritu de Dios y alcanzaba niveles distintos. En el nombre de Jesucristo te agradecemos infinitamente, te agradecemos, tu atención, y en el nombre de Jesucristo te recordamos que hay un Dios todopoderoso y eterno que espera que tú estés con Él el día de tu muerte, tu alma, y si no eres de los que te toca morir, de los que alcanzan la transformación de vida a vida, la entrada del pase de vida a vida, entonces espera que tú estés con Él, así como Enoc, así como Moisés, así como Elías. Mateo capítulo 5, versículo 20, dice, en el nombre de Jesucristo, escrito está, porque os